Buenas tardes nuevamente. En la tarde de hoy nos reunimos para realizar tres prácticas de nuestro componente práctico, las cuales son la práctica 3, que se denomina tejidos vegetales, práctica 4, diversidad microbiana y práctica 5, mitosis y meiosis. De esta manera, esperaría que en lo posible hoy a las 10 de la noche tengan ya el informe de las 5 prácticas que hemos realizado. Recuerden que las pueden hacer de manera individual o máximo en grupos de 3 personas. El documento final debe contener las 7 prácticas y se va a subir al entorno del foro, mejor dicho, en el entorno que tenemos destinado en el aula del componente práctico. No se hace retroalimentaciones porque para eso estamos en ese encuentro sincrónico durante 4 horas y solo se encuentra un documento. Dentro de 8 días, bueno, es noviembre 12, no noviembre 14, vamos a encontrarnos para ver la última sesión. El jueves 12 de noviembre, 6 p.m., veríamos práctica 6 y práctica 7. De esta manera, pues, damos inicio a la explicación de nuestra práctica número 3, denominada tejidos vegetales. El propósito de esta práctica es que ustedes pues, puedan corroborar la diversidad y especialización que hay en los diferentes tejidos vegetales, para qué sirven, cómo se diferencian unos de otros, cuáles encontramos en las raíces, en las hojas, y pues para qué función tienen más bien en las plantas. Recordemos que los tejidos vegetales son agrupaciones de células que están agrupadas de manera que tengan la misma función y pues son necesarias para la supervivencia de la planta, de tal manera que tenemos diferentes especialidades dentro de una hoja, dentro de un tallo, dentro de la raíz, pues porque cada una debe llegar a permitir esa supervivencia de la planta. La semana pasada veíamos algunas diferencias de una célula vegetal con respecto a un animal. Dentro de ellas, por ejemplo, recordemos que tenemos una célula rectangular con pared celular y membrana celular, mientras que la célula animal es una célula más bien irregular, sin pared celular, pero con una membrana que le da protección y le permite la permeabilidad, es decir, la entrada o salida de sustancias. Otra diferencia importante que hablábamos la semana pasada son las vacuolas, que ambas células la contienen, pero en el caso de la célula animal, como pueden darse cuenta acá, es pequeña con respecto a la vacuola de una célula vegetal, pues que requiere mayor almacenamiento de agua. La otra diferencia que veíamos eran en algunos orgánulos, como por ejemplo los cloroplastos, que le permiten a la célula vegetal hacer el proceso de fotosíntesis. La semana pasada les contaba que se da el proceso de ciclosis cuando las hojas tienen contacto con luz solar o luz artificial y de esta manera iniciar ese proceso de ciclosis para activar los cloroplastos y generar la fotosíntesis. Aquí vemos una imagen de un tejido vegetal. Si recuerdan, es una imagen de la elodea de la semana pasada que les contaba que se ve claramente la forma de la célula, se observa la pared gruesa que contiene el citoplasma y estos organelos verdes son los cloroplastos. En este esquema vemos los diferentes tipos de tejidos que pueden poseer los vegetales. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el tejido meristemático, cuya función principal es que está presente en el crecimiento de las plantas. Pero dependiendo de la etapa de crecimiento en la que esté, vamos a tener diferentes tipos de tejido. Entonces, si estamos hablando de las semillas, hablamos de un tejido embrionario. Si ya hablamos de esta semilla germinada, es decir, que ya le sale una pequeña raíz, un ápice de raíz, y de ahí empieza a surgir tallos, yemas, los conocemos como un tejido apical
o tejido primario. Y ya cuando la planta está creciendo, no a lo largo, sino más bien a lo ancho, es decir, creciendo tallos, creciendo sus raíces, se conocen como tejido meristemático secundario o lateral. Otro tipo de tejido vegetal es el tejido conductor. Su función principal es que nos permite el transporte de sustancias en el interior de la planta. Este sí lo veíamos un poquito más claro cuando estábamos en el colegio, que nos decían que teníamos dos tipos de tejidos conductores. El de xilema, que transporte savia bruta, y el de floema, que me transporta ya la savia elaborada. Estos son importantes porque son los que permiten que la planta se pueda alimentar o pueda excretar sustancias que ya no requiere. Otro tipo de tejido vegetal es el tejido fundamental. Dentro de él, su función principal es la producción y almacenamiento de alimento. La semana pasada hablábamos de diferentes organelos donde la planta almacenaba ciertas sustancias. Por ejemplo, hablábamos de los amiloplastos. ¿Se acuerdan que los veíamos de color morado gracias a que el almidón, que es la sustancia que ellos almacenan, cuando tiene contacto con el yodo, cambia de color de amarillo a morado? Entonces, ese sería uno de estos tejidos parenquimatosos, cuya función, como les decía, es almacenar sustancias de reserva o de fotosíntesis. Es decir, aquí también podríamos encontrar aquellos que almacenan sustancias como, por ejemplo, la clorofila. Otro tipo de tejido fundamental es el colénquima. ¿Dónde lo podemos encontrar? Básicamente es en la parte de los tallos o en la parte un poco más dura de una fruta, por ejemplo en su semilla, o la parte gruesa de la pulpa de la fruta. Su función principal es que nos proporcionar rigidez y flexibilidad, pero sobre todo se encuentran en las plantas que son jóvenes y en algunas hierbas. Y finalmente, el tejido que le va a dar una mayor protección y resistencia a las plantas, pero en este caso a plantas adultas y más bien leñosas, es este tejido denominado esclerénquima. Este tipo de tejido, su función es almacenar tres sustancias principales: lignina, hemicelulosa y celulosa. Ellas son las que le van a dar esa resistencia y sostienen a las plantas adultas y leñosas. Es decir, que a medida que la planta va creciendo, va a cambiar el tipo de sustancias que se va a almacenar y el tipo de células que podemos encontrar en ellas. En cualquiera de las dos vamos a encontrar este parénquima, que es el de almacenamiento de sustancias de reserva y fotosíntesis, pero en plantas jóvenes encontramos mayor proporción de colénquima y en plantas mayores esclerénquima. Es como la diferencia entre el uno y el otro. Si vemos esta diferencia, entonces si hablamos de lo que veíamos la semana pasada, lo que observamos nosotros fue en la parte de la papa, fue papa y tomate. Veíamos este tejido parenquimatoso porque estábamos viendo una parte de la planta que me ayudaba a almacenar sustancias de reserva o hacer el proceso de fotosíntesis. Finalmente, el último tejido que tenemos es un tejido protector y la diferencia o la clasificación que hay en él es dependiendo también del lugar donde se ubique ese tejido protector. Entonces, si me sirve como protección de la epidermis, es decir, en la parte externa de las plantas, se conoce como cutícula. ¿Dónde la encontramos? En las hojas o, por ejemplo, en la semana pasada lo veíamos en la cebolla y les contaba que ese tejido epidermal que observábamos con el simulador, con las imágenes que les presentaba, era un tejido de protección de cada capa de la cebolla. Entonces, ese sería cutícula. Pero si es una protección más bien del corcho, de la parte del tallo, de la cubierta de la planta, lo conocemos como suberina, como la clasificación general de esos tejidos. Entonces, dentro de esos tejidos del sostén, hablando de los tejidos protectores, como les hablaba hace un momento, tenemos
diferencias dependiendo de dónde estén ubicados. Entonces, si son en la parte gruesa de la corteza de una planta, pues lo que vamos a encontrar ahí son células muertas, porque ya han pasado por un proceso de maduración, realizaron todo su proceso de supervivencia, y en ellas vamos a encontrar que sus paredes celulares van a ser muy gruesas y van a estar con un contenido de hemicelulosa, de celulosa y tendrá algo de lignina. Eso es lo que le va a dar esa protección y rigidez a la planta. ¿Qué tipos de células me van a ayudar a hacer este proceso? Las conocemos como fibras o escléridas. Función, pues me van a ayudar a hacer ese tejido elástico, de protección, que cuando venga, por ejemplo, vientos fuertes y me forme una fuerza adversa a la planta, pues cuando se dé esa tensión, la planta haga la fuerza contraria o se pueda permitir el movimiento sin que la planta se vaya a partir. Esa es la función de ese tipo de tejidos. También pues nos va a dar algo de defensa y de resistencia contra algunos insectos, dado que, por ejemplo, algunas escléridas ayudan a almacenar algunas sustancias como taninos, que cuando llegan algunos insectos me sirve como un proceso de defensa, es decir, se protege para que ellos no causen daño a la planta, o en ocasiones como una sustancia que me ayude a alejar esas plagas y que no le cause daño a la planta. Dentro de esos tejidos de sostén, pues les decían que habían dos tipos de células. Si hablamos de fibras, vamos a ver que hay diferentes tipos de ellas y sobre todo lo encontramos en los tejidos donde hay crecimiento de plantas. Recordemos que puede ser en un tejido embrionario, si hablamos de semillas, un tejido primario, si estamos hablando de ese ápice de raíz inicial, de las yemas, de los tallos, o lo podemos encontrar en un tejido ya maduro, pero cuando la planta está creciendo a través de las ramas. Entonces, ese sería un tejido secundario o lateral. Entonces, dentro de ese tejido meristemático, encontramos estas tres formas principales. Podemos encontrar células alargadas, como pueden darse cuenta en estas imágenes, que vemos que su pared es bastante gruesa, que les contaba hace un momento que es una característica fundamental de este tipo de tejido. Se ve muy claramente su pared, es bastante gruesa, lignina y en mayor concentración celulosa y hemicelulosa es lo que están conteniendo ellas. Estos punticos o círculos que vemos en el interior son los núcleos de estas células. Hay otras que podemos, eso sobre todo es un tejido de una imagen de un tallo. Este de acá, por ejemplo, es una pulpa de una fruta. Y aquí tenemos un corte de estas fibras transversales, si se dan cuenta es más bien un tejido circular. Se nota claramente el grosor de las paredes celulares de estas células. Y casi siempre están acompañados por tejidos conductores, es decir, por xilema o por floema. Se distingue claramente el uno del otro, vean, este se ve más pequeña y la pared celular mucho más gruesa, y el tejido conductor la vemos de mayor tamaño y su pared celular no tiene una pared tan gruesa como la que hablábamos anteriormente. Acá tenemos otro tipo de fibras donde se nota claramente por qué tiene ese nombre. Son alargadas y en diferentes posiciones. Esta de acá es una muestra de un tejido de un tallo de un árbol leñoso. Otro tipo de tejido de sostén son las escléridas. Estas escléridas generalmente lo encontramos en tejido parenquimatoso. Recuerden que el parenquimatoso es el que tiene la función de almacenar sustancias de reserva, también el de fotosíntesis, y generalmente siempre están acompañados por tejidos de parénquima y colénquima. Aquí, a diferencia del anterior, son células jóvenes, no son células muertas. La pared celular no es tan gruesa. Si la comparamos con las imágenes anteriores, hay pared celular, pero no se ve tan gruesa como la anterior. Y tienen una muy buena cantidad de lignina. En la anterior les decía que tenía lignina, también hemicelulosa y celulosa en mayor cantidad. Aquí tienen las tres en una proporción
similar. Si pueden darse cuenta, tenemos también diferentes formas en su interior. Estas que tenemos acá son más macroescleridas, generalmente las encontramos en las cubiertas de las semillas o dentro de ellas encontraríamos esas que parecen más como un hueso, por eso se conocen como osteoescleridas, por su forma similar a un hueso humano. Estas de acá son astroescléridas. ¿Dónde las encontramos? En las hojas y parecen como si fueran unos pelillos que están saliendo de las hojas. Las branquioscléridas generalmente lo encontramos en las hojas y están acompañadas, bueno, las vemos muy tupiditas, es decir, muy concentradas, pared gruesa, y alrededor encontramos un tejido de sostén un poco más liviano. Si ustedes recuerdan, la hoja de la aloea teníamos más este tejido de sostén más liviano y en la mitad alcanzábamos a ver algo de estas estructuras de fibras. Aquí también encontramos en una imagen de cómo se vería dentro de una fruta, un tejido bien concentrado. Aquí tendríamos la rigidez del colénquima y el parénquima es el que está acompañándolo alrededor. Otro tejido protector, pero en este caso es epidérmico, es decir, que encontramos generalmente en las hojas de las plantas. Su función principal es que pues, uno me va a recurrir, ya sean las hojas, las raíces o los tallos, me va a evitar el proceso de desecación de las plantas, me va también a ayudar a absorber agua, algunos minerales, estos sí se encuentran generalmente en la raíz, son células que están vivas y que siempre o generalmente son acompañadas por estomas. Los estomas son estas células que estamos viendo aquí que parecen como si fuera un ojo de un reptil, esas que estoy señalando. No es una sola célula, aquí lo que tenemos son dos células que están formando un estoma. Los estomas están en las hojas, generalmente los podemos encontrar en la parte del embés, es decir, en la parte de atrás de las hojas, digamos la parte más opaca, no la que tiene, la podemos visualizar fácilmente, hay que darle la vuelta a la hoja para poderla visualizar, ahí es donde encontramos la mayor cantidad de estos estomas. Son dos células, pues es como una media luna, lo que tendríamos ahí, y otra media luna, realmente son dos medialunas, dos células que están unidas, cada una se conocen como células oclusivas, y su función, si hacemos una semejanza a la piel humana, porque hablamos de epidermis, estos estomas serían los encargados de la transpiración. Son aquellos espacios donde van a pasar algunos gases, como por ejemplo vapor de agua, para que la planta, cuando esté en un ambiente donde hay una alta temperatura, pueda transpirar, pueda regular su temperatura, pero en el momento de que haya ya exceso de calor o mucho frío, este estoma se va a cerrar. De tal manera que el agua no se vaya a desecar y permita que se mantenga estable en su interior. Este aquí es un tricoma, es como una especie de pelillo que contiene también esta hoja, también es una forma de protección, ya sea al frío o al calor, va a ser más gruesa o más larga este tipo de tricoma. Aquí seguimos observando los estomas, entonces aquí se ve mucho más clara la medialuna que les contaba hace un momento. Característica principal, la pared también es muy gruesa. Estos círculos que vemos en el interior serían los cloroplastos y en la mitad de estas dos células oclusivas se encuentran los ostiolos. El ostiolo va a ser visible cuando el estoma esté abierto o no lo va a ser cuando esté cerrado, se va a ver como una línea gruesa en la mitad. Aquí vemos ya un tejido donde encontramos células protectoras de sostén y es una hoja lo que estamos observando. Entonces, los que se ven un poco más claros serían los estomas. Aquí se ven las dos células oclusivas, se ve el ostiolo y lo que acompaña alrededor es un tejido de soporte. Es lo que le da la forma como tal a la hoja. Los que permiten esa transpiración, los estomas.
Otro tipo de tejido epidérmico, es decir, de protección, son los tricomas. Los tricomas son también un tipo de célula que generalmente encontramos en la planta, pero también van a encontrar, por ejemplo, en las algas, en los líquenes. Y su función principal, en este caso, es regular la temperatura cuando hay mucho calor o mucho frío. Generalmente, sobre todo en ecosistemas como el páramo, que la temperatura puede llegar a ser a menos 10 grados centígrados, este tipo de tricomas van a estar visibles como formas de pelos y entre más frío haga, pues son pelos mucho más gruesos y más largos. También me van a permitir la absorción de agua. Si, por ejemplo, las encontramos en una raíz, esa es la función de ellas. Permitirme la dispersión de semillas y frutos porque pues en ellos va a tener contacto con algunos insectos que va a permitir la dispersión de polen, por ejemplo. Y también es una protección contra agentes abrasivos o cuando hay alguna sustancia que requiere la planta o haya cambios de temperatura, que salga el sol, lo que va a permitir que la planta reconozca esos tipos de estímulos van a ser estos tricomas. Entonces, pueden ser células unicelulares o ver células pluricelulares que formen los tricomas, depende de la planta. Y también pues me va a cambiar la forma dependiendo de su función. Entonces, aquí lo que vemos es una célula que está formando el tricoma, es decir, es una célula unitaria, unicelular, y hay varias filas de ellas, esos pelillos que están en el envés de la hoja. Este de acá sería la hoja y esos son esos tricomas que están alrededor. Este de aquí, nuevamente la hoja, y aquí sí vemos varias células formando los tricomas. Se vemos más bien ramificados. No se ve como un hilo continuo, si no se dan cuenta salen varias ramificaciones, varias ramitas a su alrededor. Glandulares, esta sería la hoja, glandulares como esta, y escamas, pues la forma claramente nos dice por qué se llama así. Último tejido que vamos a ver de ellos, los idioblastos. En este caso, son células también de pared gruesa. Generalmente, es un tejido que puede tener digamos, células como con buliformes, es decir, que se encargan de enrollar a las hojas de las gramíneas antes de que pierda agua, es decir, que cuando hay exceso de temperatura alrededor, una temperatura alta, lo que va a hacer la hoja es enrollarse para evitar esa desecación. También tiene como función una cámara de almacenamiento de algunas sustancias celulares, es decir, de almacenamiento o de clorofila. Y pues también esa función de almacenamiento es que me va a permitir almacenar cristales de carbonato de calcio, aceites, taninos. ¿Cómo la podemos diferenciar? Es una pared muy gruesa y casi siempre está alrededor de otras y las encontramos en las hojas y en los tallos. Generalmente es la que vamos a encontrar casi siempre en la superficie de contacto con el ambiente. Esas células gruesas que están, digamos que capa inicial de una hoja, de un tallo, van a ser estos idioblastos. Para este informe, entonces, pues les recomiendo revisar nuevamente la grabación de esta charla que acabamos de dar, o si no, también en su protocolo van a encontrar este enlace, donde hay un video realizado por otro de nuestros tutores, donde se da explicación también de los tejidos de protección y de sostén, y ya con esa información, pues sí se pueden dirigir a su documento del informe de la práctica y realizar como tal lo que se les está solicitando en este momento. Entonces voy a compartir pantalla para que verifiquemos qué requieren para la práctica 3. Entonces, práctica 3, entonces, si se dan cuenta, es el mismo formato que veíamos la semana pasada, tipo de práctica, la temática,
la fundamentación teórica. Entonces aquí están los dos videos que pueden visualizar, los que les comentaba hace un momento. Y encontramos finalmente uno que me va a informar más de los tejidos de protección y de sostén. ¿Qué deben hacer? Una vez hayan visto esos videos de analizado la información, deben revisar muy bien estas 3 imágenes que están acá. Nuevamente, como hicimos con la práctica 2, mi sugerencia es que amplíen la imagen, si no la ven muy bien, y visualicen qué es lo que está ocurriendo ahí. Pues vamos para la siguiente, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, visualizar qué creen que es lo que está ocurriendo acá, qué tipo de tejido estamos observando. Un poquito más abajo. Entonces parece algo que estaba mostrando la profe hace un momento. Vean esto de acá. Entonces visualicen la imagen, pueden estar también al mismo tiempo con el video que les estoy compartiendo y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué deben entonces presentar en el informe? Entonces, una vez teniendo clara la información, entonces en las 2 primeras imágenes, por favor, explicar la estructura que está señalando la flecha en estas 2. En este, pues sí es más claro qué es lo que está ocurriendo ahí. Deben colocar entonces en la tabla la parte de material biológico y de donde se obtiene. Pues hace un momento les decía, esta muestra se toma de las hojas, se toma de la cutícula, de la corteza, de las raíces, del tallo. Eso es lo que deben poner acá. Entonces, es un tejido vegetal que podemos encontrar en las raíces, tejido vegetal que encontramos en las hojas, es lo que deben poner acá. Tipo de tejido, pues lo que hablábamos hace un momento, si es un tejido de protección, de sostén, de crecimiento, y finalmente la función de ese tejido. Pues, si se dan cuenta, yo gran parte de esa información se las acabo de dar. Si no, pues en estos videos que encuentran acá hay más información para que la complemente. Hacen lo mismo con las 3 imágenes y diligencia en la tabla 4. No sería más para esta práctica como tal. ¿Preguntas? Sí, profe, ¿nos podrías regalar los links de los otros videos, por mis? Están en el protocolo, puedes verlo, ahí están. Aquí en el protocolo, ahí los Ok. puedes ver. Listo, vale, profe. Vamos a acceso acá. Sí, Robinson, en estado normal en la pandemia, esta información la estaríamos haciendo cada uno de ustedes desde un microscopio, observando y realizando sus informes de acuerdo a las imágenes que ustedes mismos estén tomando del microscopio. Esperemos que pronto aparezca una vacuna o un medicamento que nos ayude a contrarrestar la enfermedad para que volvamos a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Listo. Práctica número 4 tiene que ver con diversidad microbiana. Y aquí su propósito principal es que ustedes aprendan y puedan identificar diferentes microorganismos y con ello pues podamos ver las diferentes clases, la diversidad taxonómica que hay. Hace un momento les contaba qué contenían las plantas en su pared celular. Aquí les voy a contar ahora qué contienen los microorganismos y de esta forma ustedes empiezan a darse cuenta cómo es que se logró hacer esa clasificación, porque una planta tiene un reino diferente al que es una alga o al que tiene un hongo, básicamente es por esas estructuras y lo que contienen en su interior. Entonces, cuando hablamos de microorganismos, podemos hablar de una clasificación de 2 tipos de organismos, aquellos que están conformados por células y aquellos que no son células, es decir, que no son seres vivos. Los que están conformados por células pueden ser procariotas o eucariotas. Recordemos de la semana pasada que les contaba que los procariotas eran células unicelulares sin núcleo definido y que dentro de ellos había un doble tipo de células. Aquellas que en su pared celular contenían una mayor cantidad de éteres y eso le daba mayor firmeza y protección, por ejemplo, ambientes extremos, que los llamábamos arqueas, y aquellos que su membrana celular tiene muchas similitudes al resto de células en cuanto a que puede sobrevivir a las condiciones que tenemos en ese momento en nuestro planeta.
y esas se conocían como dominio bacteria. Ambas son microorganismos bacterianos, su diferencia principal está en esa pared celular y, por ende, en donde van a vivir. Entonces, es la primera forma, pero son células procariotas, las bacterias. Otro tipo de microorganismos celulares ya son los eucariotas, y aquí dentro de ellos están haciendo parte de dos reinos diferentes. El reino protista, ahí alberga a las algas y a los protozoos. Las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Ellas son las que realmente hacen más este proceso de intercambio de gases, de tomar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Casi siempre hablábamos de que, por ejemplo, el Amazonas es el pulmón de la Tierra. Sí lo es, porque tiene una muy buena capacidad de árboles, a pesar de que estemos en ese momento deforestándolo. Pero digamos que el que hace ese proceso, digamos que mucho más eficiente, son las algas. Y también dentro de protistas encontramos a los protozoos. También puede ser unicelulares, pluricelulares. Aquí encontramos algunos parásitos como las amebas, como una yardia, las tenias, estarían aquí dentro de ellas. Y finalmente el reino de los hongos o reino fungi, donde tenemos tres tipos de hongos. Los mohos, o conocidos como hongos fungiformes, que son aquellos que son pluricelulares pero microscópicos, como por ejemplo el hongo del pan, el hongo de la fruta. Los hongos mucosos o setas con S, por ejemplo el champiñón, y las levaduras, que son unicelulares y las encontramos, por ejemplo, para la parte de biotecnología, para producción de pan, de cerveza, de algunos medicamentos. Entonces, son los tres tipos de microorganismos que encontraríamos de forma, o que están conformados por células. Y les contaba que hay otros que son los acelulares, se llaman así porque no tienen células, y al no poseer células no son seres vivos. Y aquí encontramos a los virus, viroides y priones. Es decir, aquí encontramos organismos que están compuestos por ADN o ARN y una cápsula que los protege. Eso es todo lo que contienen ellos. Y para poder replicarse, pues necesitan una célula para poderlo hacer. Los virus están especializados en diferentes tipos de organismos. Entonces encontramos virus que atacan bacterias, virus que atacan hongos, virus que atacan algas, virus que atacan plantas, virus que atacan animales, y dentro de ellos algunos que son únicamente para animales, otros que son únicamente para seres humanos, y como en este momento el coronavirus es un tipo de virus que logró mutar y pasar de afectar únicamente a los animales para también afectarnos a los seres humanos. Entonces vamos a ver uno por uno cómo se clasifican, qué diferencian el uno del otro, y con ello pues entender, como les decía, por qué se dio esa clasificación taxonómica. Entonces, bacterias, recordemos que son procariotas. Nuevamente, les repito, no tienen núcleo definido. Están compuestos por pared y por membrana celular, tienen citoplasma y su reproducción es asexual. ¿Cómo las podemos clasificar? Pues gracias a la forma que tienen, al tipo de pared que la conforma y a su nutrición. Entonces, según la forma, si las encontramos redondas, se denominarían cocos. Si las encontramos más bien como bastones, es decir, así alargadas, se denominan bacilos. Si las vemos en forma de espirales, se conocen como espirilos, algo similar a esto. Y si parecen una coma, es decir, más o menos la mitad de estos dos. Recuerden que un coco es esférica, es redonda. Bueno, no me quedó tan redonda, pero es redonda. Un vibrio sería como una cabecita y algo de un bastón alargado. Como una coma sería un vibrio. Entonces, hay esas cuatro formas. Redondas cocos, alargados bacilos en forma de hélice, espirilos en forma de vibrios, perdón, de comas serían vibrios. Están las cuatro formas que hay.
Según la pared celular, los conocemos como gram positivos o gram negativos. Esto básicamente es por el mayor componente que contienen las paredes de las bacterias, que se conoce como peptidoglicano. Si ustedes recuerdan, hace un momento les hablaba muchísimo de las plantas y que ellas tenían lignina, hemicelulosa y celulosa en su pared celular. En el caso de las bacterias, lo que contiene su pared celular es esta sustancia que les estoy contando, peptidoglicano. Ese peptidoglicano puede estar en mayor o menor concentración en su pared celular y de esa manera, gracias a una tinción que se da por 4 colorantes que ahorita se las explico, van a teñirse de un color o de otro y así se da la clasificación de gram positivo o gram negativo. Entonces, en cuanto a peptidoglicano, las gram positivas tienen en su pared celular una concentración aproximada entre el 30 y el 70%. Eso es lo que contiene su pared de peptidoglicano. Mientras que las gram negativas, su concentración es menor, es entre el 10 y máximo el 30% va a contener peptidoglicano. Entonces la diferencia es bastante amplia. Cuando hagamos la tinción, aquellas que tengan un color morado después del proceso se denominan gram positivas. Pero si después del proceso tiene un color rosado, se va a denominar gram negativas. Entonces, primera clasificación, segunda forma. Segunda clasificación, ya es por el color que me dé después de la tinción. La tinción se llama tinción de Gram debido al apellido del microbiólogo que la pudo realizar. Se llamó Christian Gram. Entonces, cuando yo veo en el microscopio una bacteria después de realizar la tinción de Gram, lo que yo debo hacer es explicar su identificación diciendo primero la forma y después el tipo de tinción que tomó. Entonces, voy a cambiar un momentico aquí el color del puntero. A ver si entendimos. Si yo tuviera una muestra en el microscopio, no me quedó tan la forma que quería. Si yo la veo en esta forma y tiene color morado, ¿ustedes cómo la llamarían? Recuerda que va forma, después la palabra gram, y positivo o negativo dependiendo del color que haya tomado. Entonces, tienen esta forma y es de color morado, ¿ustedes cómo la llamarían? Son vidriones gram positivos. Sí, señora. Entonces, si yo veo esto, tiene una forma como de coma, entonces, ¿cómo se debería expresar la identificación microscópica? Porque todavía nos faltarían muchas pruebas para saber qué tipo de microorganismo es. Simplemente escribir la forma, como tú muy bien lo decías, en este caso se escribe vibrio o vibrión, pero digamos que la forma más clara es decir vibrio. Vibrio, la palabra gram, siempre la G debe ir en mayúscula. Y de acuerdo al color, positivo o negativo. Entonces, al ser morado, es positivo. Entonces, a los que están estudiando ingeniería de alimentos, la tecnología de calidad alimentaria, a los también que tienen que ver con la parte ambiental, la parte forestal, hasta los ingenieros en este caso, aplicaría. Bueno, a los psicólogos también puede aparecer porque hay algunas bacterias que pueden afectar el cerebro y generar algunas enfermedades. Entonces, ¿a qué viene esto? Si se realiza un examen microbiológico, a ustedes lo que les va a llegar es primero esta identificación microscópica del organismo y después si les dicen exactamente qué tipo de microorganismo es. Entonces, por eso es importante que ustedes lo conozcan. A todos aplican. Puede que un ingeniero industrial me diga, profe, ¿yo dónde voy a ver esto? Pues si usted es industrial, pues trabajará en todo tipo de industrias. Si es de alimentos, farmacéutica,
tendrá que ser, bueno, para todo tipo tendrán que ser pruebas microbiológicas y tendrán que decirle esto si aparece en algún momento. Psicólogos también me dirán eso. Pues, hay, por ejemplo, algunas bacterias que están localizadas normalmente en el intestino, pero por alguna infección y rompimiento de las células intestinales pueden pasar a la sangre y de la sangre al cerebro y afectarlo también. Entonces, las personas tienen algunos problemas que requieren que se haga un examen microbiológico a su cerebro. Obviamente eso no se hace tan seguido, tiene que ser algo muy especial para que ocurra, pero deben conocer de dónde sale esa identificación. Bueno, hagamos otro intento a ver cómo nos va cambiando de color. Entonces, imaginémonos que esto es un rosado. Si yo tengo este tipo de muestras en mi microscopio, ¿cómo lo denominaría? En el microscopio se vería rosado casi rojo. ¿Cómo lo denominarían? ¿No serían cocos gram negativos? Sí, señora. Cocos porque son esferas y realmente son pequeñitos. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo se verían en el microscopio y no se ven muy grandes porque son muy pequeñas. Y lo que uno trata de hacer es identificar bien su forma. Aquí se ve claramente que es redonda y con el color puedo identificar si es gram positiva o gram negativa. Entonces, muy bien, aquí estaría esa clasificación por forma y por la pared que tiene. La otra clasificación es por la nutrición. Entonces, dependiendo de lo que se alimenten, estas bacterias pueden ser fotótrofas, es decir, que necesitan luz para poder hacer la fotosíntesis y de esta manera poder alimentarse, sea muy parecida a lo que hace una planta. Por ejemplo, las cianobacterias estarían acá. Si son quimiotrofas, son aquellas que tienen un proceso de oxidorreducción para poder alimentarse. Generalmente esas las encontramos en ambientes donde son condiciones anoxigénicas, sin oxígeno, y que contiene otro tipo de moléculas, por ejemplo, nitratos, nitritos, sulfatos, ellas se alimentan de eso. Litótrofas, si se alimentan de un sustrato mineral, organotrofas, si su sustrato es orgánico, es decir, materia viva, y quimio-organotrofas, si es materia orgánica, y dentro de ellas la mayoría son patógenas. Cuando hablo de patógenas son todos aquellos microorganismos que le causan daño a un ser vivo. ¿Para qué me sirve esto? Porque les decía, inicialmente lo que uno hace para identificar microorganismos es esto, forma y tipo de pared. Pero para saber claramente qué tipo de bacteria es importante saber de qué se alimenta, pues porque cada una tiene, digamos que su tipo de dieta especial y con eso uno puede llegar a identificarlo. Bueno, les voy a explicar rápidamente de qué se trataba esa tinción de Gram que les conté, que con ella se hace esa clasificación de las bacterias de acuerdo a su composición de la pared celular. La tinción de Gram es una tinción diferencial, me va a ayudar a diferenciar, bien dice su nombre, las células dependiendo de su concentración de peptidoglicano. Se aplican 4 colorantes. El primero y el último son los que me van a dar esa diferenciación. El primero es el cristal violeta y lo que se debe hacer es dejarlo aproximadamente por 1 minuto. ¿Qué va a ocurrir? El cristal violeta me va a teñir a todas las bacterias que estén presentes en esa muestra, sin importar si tienen una alta o baja concentración de peptidoglicano. A todos los va a teñir. Esperamos 1 minuto y se hace un lavado de la lámina con un chorrito de agua. No es que uno frote la lámina, simplemente con un chorro de agua cae la tinción, ese colorante cae. Luego uno aplica Lugol. Este nuevamente vuelve a aparecer. Hace 8 días lo trabajamos en 2 tipos de muestras y nuevamente vuelve a aparecer acá. El Lugol es un colorante muy importante en biología y microbiología. En este caso se aplican 1 o 2 goticas de este colorante y también se deja por 1 minuto. ¿Qué ocurre? Les decía, el cristal violeta me tiñó la pared de todas las células, sin importar si tenía mucho o poco peptidoglicano. El Lugol, su función en este caso es ser un mordiente o fijador. ¿Qué me va a fijar?
Aquellas bacterias que tengan una gran concentración de peptidoglicano, este Lugol lo que va a hacer es como un sellante, va a permitir que penetre mucho más el cristal violeta y quede ahí adentro. Pero si las células no tienen una gran cantidad de peptidoglicano, pues el Lugol no va a poder fijarlas porque no tiene esa cantidad necesaria para poder hacer el proceso. Se lava también con agua y aplicamos el siguiente elemento, que en este caso no es un colorante, sino un decolorante, es decir, quita color. ¿Cómo se llama? Alcohol acetona, y únicamente se deja por 15 segundos. ¿Qué va a ocurrir? Les dije, todas están moradas en este momento. El Lugol ayudó a que penetrara mucho más el color en aquellas bacterias que tenían una gran concentración de peptidoglicano. En las que no tenían esa concentración, pues lo que va a hacer el alcohol acetona es quitarle ese color morado. Otra vez los deja sin color, quedan transparentes. Ojo que son 15 segundos. Si lo dejamos 30 segundos o más, todas van a quedar sin color. No importa que le haya aplicado Lugol y que se hayan concentrado o fijado el color por el Lugol, porque el alcohol acetona retira todo. Hagan de cuenta que es el quitasmalte y lo dejé mucho tiempo sobre una uña, quita todo lo que está ahí. El alcohol acetona es un decolorante y va a retirar todo lo que haya ahí, por eso es importante que tengan en cuenta ese tiempo. Pasados los 15 segundos, nuevamente aplico agua y adiciono en este caso un colorante de contraste. Las que son, tienen una pared gruesa de peptidoglicano están teñidas de morado. Las que no tienen esa concentración de peptidoglicano, en este momento, pasado el alcohol acetona, están sin color. Así que yo aplico otro, que es la safranina o la fuchina, para que le dé color a esos que no podía ver. Se deja únicamente por 30 segundos. De tal manera que las bacterias que tengan un color morado, las voy a denominar gram positivos, y ese color morado es porque siempre ha permanecido este cristal violeta, y las que tengan un color rosado las voy a denominar gram negativo, y es porque en su pared celular en ese momento lo que contienen es safranina. De esta manera, pues vamos a tener el resultado de bacterias gram positivas o gram negativas, teniendo en cuenta la concentración de peptidoglicano que tenían en su interior. ¿Clara esta parte del fundamento de la tinción de Gram? Sí, señora, gracias. Vale, gracias. ¿Qué se me olvidó explicarles? Cómo se toma la muestra y cómo se fija a la lámina, que es importante porque, como se dieron cuenta, hay 4 lavados. Si yo no fijo la muestra, es decir, si no fijo las bacterias muy bien a la lámina, seguramente cuando haga los lavados me quedé sin muestra y cuando llegué al microscopio no veo nada. Entonces, lo que se hace es, en una lámina, se toma la muestra de la bacteria. ¿De dónde se puede tomar muestras de una bacteria? Nos pueden tomar, por ejemplo, ya de una caja de Petri que tenga crecimiento de bacterias. Recuerden que en nuestra boca, sobre todo en los dientes, tenemos bacterias que todos tenemos ahí. Su función principal es ayudarnos a la degradación de los alimentos que lleguen a la boca, que junto con los dientes y con la saliva, hacer ese proceso de iniciar la digestión. Entonces, ahí podríamos tomar las muestras. En el laboratorio presencial hubiéramos hecho eso, tomar la muestra de nuestros dientes. Y se hace con un copito o con un palillo, y la muestra que esté ahí, pues la colocamos en nuestra laminilla. Esperamos que se seque, secado natural. Si esta muestra la dejamos delgadita, bien distribuida en la lámina, más o menos en unos 2 minutos se va a secar. Pero les decía que hay que fijar la muestra a la lámina. Si yo le hago un lavado a esta muestra así, se va a caer y no voy a poder observar nada al microscopio. Entonces, ¿cómo se fija la muestra? Pues con ayuda de fuego. En el laboratorio sería con ayuda de un mechero. Paso la lámina, arriba está la muestra, por la parte de abajo paso la lámina por fuego. ¿Cuántas veces? 3. Paso 1, 2, 3 veces y ya retiro el fuego. ¿Qué ocurrió? La pared celular de las bacterias tiene lípidos, grasa, que con el calor se adhirieron al vidrio. De esta manera, cuando haga los lavados que les explicaba hace un momento,
no se va a retirar fácilmente, se va a mantener ahí y voy a poder observar al final la muestra de la bacteria que tengo en ese momento. ¿Cómo las observamos al microscopio? En el microscopio recuerden que las bacterias se observan en el objetivo de 100X, o también lo llamamos objetivo de inmersión. Si ustedes recuerdan, yo les contaba la semana pasada que teníamos la lámina, esta sería la muestra después de todos los lavados, y para el objetivo de 100X hay que aplicarle una gota de aceite de inmersión o aceite de cedro, ya que el objetivo, cuando yo lo coloqué al microscopio, esto va a tener un contacto directo con la muestra. Si ustedes recuerdan el video que les presentábamos de nuestro laboratorio, ahí tenía contacto directo. Sí. Listo, entonces ahí lo podríamos observar, es algo parecido a lo que está acá. Entonces, por la forma y por el color es que identificamos inicialmente las bacterias. Aquí tenemos cocos gram negativos, este de acá sería un bacilo gram negativo, este en forma de coma sería un vibrio gram negativo, acá cocos, y bacilos, este sería un vibrio que tenemos, sería gram positivo. Las bacterias, entonces, como les contaba, esa clasificación de tinción de Gram se da es por la cantidad de peptidoglicano que poseen. En esta imagen vemos más claramente cómo se distribuye y qué tan gruesa es ese peptidoglicano entre una bacteria con diferencia a la otra. Gram positivas, esto que se ve café, bien grueso, sería el peptidoglicano. Está acompañado de ¿qué más? De glucoproteínas, glucolípidos, que le dan esa protección y rigidez a la célula como tal. Gram negativa, nuevamente en café, sería el peptidoglicano, si se dan cuenta es más bien delgado. Aquí bien grueso, gram positivas, gram negativas más bien delgado. Y además está acompañado de lo que se denomina endotoxina. La endotoxina también da una protección a las bacterias, también tienen glucoproteínas, pero digamos que la diferencia principal es esa concentración de peptidoglicano de uno o de la otra. Después de la pared, lo que encontramos en verde sería membrana celular. Los dos tienen pared y membrana celular. Aquí vemos nuevamente formas de las bacterias, pero también lo que quiero mostrarles acá es que las bacterias no están solitas. Dependiendo de la especie, van a agruparse o no. Hay algunas que las van a ver solitas, no se unen las unas con las otras. Pero otras, por ejemplo, en este caso, sí van a agruparse. Este de acá es como un racimo de uvas. La forma es redonda, así que ya sabemos que se llaman cocos. Y en microbiología, a esta forma de agrupación, como un racimo de uvas, los conocemos como estafilo. Y colocamos después la forma, estafilo coco. Este es un estafilococo. Generalmente los podemos encontrar en las vías respiratorias altas. Y industria de alimentos, en la farmacéutica, si un manipulador de estos alimentos o de estos fármacos llegara a tener estas vías altas, vías respiratorias altas, pues podría llegar a afectar el alimento. Entonces, por eso es tan importante, olvidando un poco la pandemia, que en estos sectores también tengan un buen tapabocas y que esté bien puesto, pues porque tenemos que evitar que salga este tipo de bacterias y que dañen el producto final. Si seguimos hablando de cocos, otra forma de agrupar es esta. Parece como si fuera un rosario. Es alargadito como una cadena. Siguen siendo redondos, son cocos. Vean que al final siguen llamándose cocos. Pero esa forma alargada se conoce como estrepto. Su nombre de esta especie es un estreptococo. Ejemplo de estreptococo, algunos de los que nos causan las amigdalitis son ellos. Amigdalitis bacteriana son los estreptococos. Vibrios. Entonces aquí la vemos esa forma como de una coma. ¿Qué es esto que se ve como alargado? Se llaman flagelos. Vean, tienen este que es como una coma, este alargadito. Muchachos, por favor, les encargo que cierren los micrófonos, que se escucha algo de interferencia. Bueno, les estaba contando, se ve más gruesa la célula de la bacteria. Y hay como unos pelillos, este parece como si fuera un espermatozoide. Su nombre es flagelo.
Hay algunas bacterias que tienen 1, 4, 5 o más flagelos. ¿Para qué sirve eso? Para darle movimiento a la célula. Si tenemos solo uno, pues es un movimiento unilateral. Entre más flagelos en un solo polo, en un solo extremo, pues le da mayor velocidad. O como en el caso de la coli, que tiene en varios puntos de su cuerpo, pues le permite movimientos en diferentes lados. Arriba, hacia abajo, al lado, es fácil su movimiento. Acá les traía también ya muestras vistas en un microscopio de las bacterias. Entonces, vean acá, se ve redondo, vemos más bien que es como un racimo lo que están formando. Diríamos que son cocos por lo redondo y el color morado son cocos gram positivos. Siendo un poco más expertos y darme cuenta que tiene una forma como de racimo, ya podría decir que es un estafilococo. Todavía no sé específicamente qué tipo de estafilococo, pero sí sé que es un estafilococo. Este de acá, si se dan cuenta, son bacilos, pero son bacilos que me están formando como una cadena. Entonces son bacilos alargados de color morado, entonces bacilos gram positivos. Esta de acá, si se dan cuenta, también son bastoncitos, obviamente más pequeños que estos. En las bacterias también la diferencia de tamaño hay de todo, desde 10 micras hasta 100 micras, o sea, hay una gran diferencia de tamaño. Y viendo la forma de bacilo, es decir, de bastón, y el color rosado, diría que es un bacilo gram negativo. Entonces, de esa forma es que puedo identificar esas bacterias. Entonces, recuerden que si es una tinción de gram, la debo ver rosada o morada y tratar de identificar qué forma tienen ellas. Si es bastón, bacilo; si es redonda, coco; si es una coma, es un vibrio; si es más bien helicoidal, es un espirilo. ¿Claro hasta acá? ¿Preguntas? ¿Clara esta parte? Listo, María Alejandra, muchas gracias. Bueno, otro tipo de microorganismo que veríamos en el laboratorio serían los hongos. Les decía hace un momento que hay 3 tipos de hongos: los hongos superiores o zetas con S, que generalmente su función principal es que me ayudan a descomponer material lignocelulítico, es decir, lo que encontramos en los tallos de los árboles. Los únicos que tienen esa capacidad de poderlo degradar son ellos, por eso son tan importantes en la naturaleza. Para poder degradar ya lo que fue un árbol y que dio una gran función a nuestro planeta, los que pueden devolverlo a la naturaleza y que continúe el ciclo de la vida, son ellos, los que hacen esa degradación. Los mohos o hongos fungiformes, estos dos son pluricelulares. Estos hongos de acá son microscópicos, pluricelulares, pero para que yo pueda hacer esto de verlo claramente que esté ahí presente, es porque hay muchas células de este hongo aquí presentes, dentro del pan y en el exterior. Generalmente, los hongos llamados mohos están compuestos por varias células, como decía, era pluricelular. Dentro de ellas, digamos que la estructura que se encuentra adentro del sustrato, es decir, en este caso dentro del alimento, son unas células que forman una especie de tallo, sin ser un tallo, y eso lo conocemos como hifas, son alargadas. Hay algunas que se puede ver la diferencia de una célula con la otra, se llamarían hifas septadas, o algunas que se ven enteras, que no se ven esas diferencia donde está, inicia una y termina la otra, se llamarían hifas cenocíticas. Y una vez ya el hongo, digamos que pobló todo el alimento, todo lo que podía tomar de alimento, debe buscar la forma de reproducirse. Esa forma de reproducirse es a través de unas esferas llamadas esporas. Lo que vemos acá serían las esporas. Ese micelio reproductivo es lo que estamos viendo. Las hifas generalmente se encuentran en el interior. Función de estos hongos: ayudan a descomponerme materia orgánica. Se han utilizado mucho en biotecnología.
de un hongo, por ejemplo, del hongo Penicillium, salió la penicilina, han salido otro tipo de antibióticos. También podemos utilizarlo para producir ácido cítrico, entonces ya que no sea solamente un proceso de químico en la industria, sino que también con los hongos podemos producir, gracias a conocer cómo es su proceso metabólico, qué productos tienen durante ese metabolismo y saber dónde detenerlo para obtener eso que quiero en especial. En este caso, ácido cítrico. ¿Qué más se está utilizando? También para producir, por ejemplo, ácido láctico. El ácido láctico lo conocemos más en el yogur, pero en este caso el ácido láctico también se está utilizando actualmente para producir, por ejemplo, bioplásticos, es decir, bolsas que puedan degradarse fácilmente cuando tengan contacto con la naturaleza. Entonces, esa es la función que tenemos en este momento. Hongo malo, bueno, dentro de ellos también tenemos hongos que pueden causarnos daño. Puede que las hifas y las esporas no nos causen daño, pero ellos producen, no todos, algunos producen algunas toxinas que sí nos pueden llegar a causar daño a nosotros. Por ejemplo, hay algunas toxinas que si han sido acumuladas durante mucho tiempo y en una gran cantidad pueden llegar a producir apendicitis. Hay otros que pueden llegar a generar parálisis en el cuerpo porque tienen, digamos que, la capacidad de buscar ese sistema nervioso y causar una parálisis. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que hay algunos que estos pueden llegar a causar daño, pero como les decía, hay muchos que se utilizan también para favorecer a los seres humanos. Entonces, sí, muy bien como lo decía Iván, también hay muchos de ellos que utilizamos para producir quesos madurados, que también se comen con el queso. O sea, partiendo del queso no es que se haya retirado el hongo sigue ahí presente y estamos consumiendo un queso, un derivado lácteo, y un hongo, pues que en este caso es un alimento. El conjunto de ellos están formando un alimento. Las levaduras son... Una pregunta. Dime. Digamos en ese queso azul que viene con tanto hongo que ya es comestible, ¿qué tipo de modo sería o cómo es eso? Bueno, ese sería un hongo comestible, no es dañino. Eso es importante, los que estén estudiando la parte de alimentos, siempre hay que pensar que el proceso me lo ayuda a generar, pero que no me vaya a causar daño. En este caso, para la producción de ese queso azul, generalmente se pueden utilizar cultivos de penicilio, el mismo que les contaba hace un momento que produce la penicilina, él también está acá, ese penicilio, para poder hacer el proceso de degradación de la lactosa y generar ese sabor. Y digamos todos los cambios organolépticos, es decir, de sabor, textura, de color que tiene el queso. Gracias, profe. Vale. Estaba hablándoles de las levaduras. A diferencia de los otros dos, las levaduras son unicelulares. También su función es que nos van a ayudar a descomponer sustancias orgánicas y llegar a hacer sustancias un poco más sencillas. Entonces, por ejemplo, si recordamos nuestra tarea 2, que hablábamos, por ejemplo, del almidón, nuevamente les hago la estructura, que era una estructura de polisacáridos compuesto por varias glucosas, que eran cadenas alargadas de glucosas unidas a otras cadenas alargadas de glucosa. Hay algunas levaduras junto con bacterias que hacen ese proceso de que es una gran estructura de glucosas, aquí solamente dice 3, pero son más o menos unas 100, 200 glucosas unidas, y lo que hacen ellas es a través de un proceso enzimático de lograr romper estos enlaces y dejar las glucosas solitas. Al dejarlas solitas, ellas pueden hacer un proceso de fermentación y, por ejemplo, producir etanol. Entonces, con ese etanol hemos producido vino, cerveza, diferentes derivados de bebidas alcohólicas. Con eso también, por ejemplo, se ha logrado producir diferentes tipos de alimentos, por ejemplo, el pan. El pan tiene cierta cantidad de etanol porque una levadura, que es la Saccharomyces cerevisiae, al hacer el proceso de fermentación, libera algo de etanol, pero cuando se hornea esta masa, pues el etanol se volatiliza, es decir,
que se convierte en gas, desaparece del pan, pero le deja cierto sabor característico ahí presente. De las levaduras también se han aprovechado para en la parte ambiental producir, por ejemplo, los biocombustibles, es decir, producir bioetanol, aprovechando eso que les acaba de comentar, tomando, por ejemplo, materia orgánica que ya sea desecho, lo que nos sobra de la papa, lo que sobra de las flores, hacer un proceso de degradación de la primera capa de estas sustancias, y lo que me quede ya como carbohidratos, lo toman las levaduras para hacer un proceso de fermentación y de ahí hacer etanol, que se mezcla con la gasolina, que se puede mezclar con el diésel, y de esta forma hacer que no sea tan contaminante con el medio ambiente. Entonces, para eso me sirven las levaduras. También, siguiendo la pregunta que me hacían anteriormente, hay levaduras que también son patógenas, que pueden llegar a causar daños en la piel, daños en órganos sexuales. También tienen un proceso para poderlo degradar. Diferencia con respecto a las bacterias es que en la pared celular ellos no tienen quitina, no tienen lignina, porque recuerden que ellos son los que lo degradan. Lo que tienen los hongos en su pared celular es una sustancia que se llama quitina. ¿Se acuerdan que les dije que la idea de la clase de hoy, de nuestro componente práctico, es que empezáramos a diferenciar la taxonomía de la una de la otra? Porque se querían clasificar en esos reinos. Pues vean, hemos visto hongos, su pared celular posee lignina, hemicelulosa y celulosa. Bacterias, pared celular contiene peptidoglicano. Y en el caso de los hongos, lo que contiene es quitina. Diferencia con los animales no tenemos pared celular. Entonces, ahí empezamos a ver esa parte de la taxonomía. Andrea me pregunta que si hay probióticos, ¿hay hongos que producen o que son llamados probióticos? Sí, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae también sirve como probiótico. A los que nos conocen todavía que es un probiótico, es un organismo vivo, generalmente son bacterias, pero hay algunos hongos que nos sirven para ese proceso, que nos ayudan a los seres humanos a generar ese proceso de degradación de los alimentos en el intestino. Es decir, que nuestro intestino tenga microorganismos denominados buenos, porque no nos causan daño, que nos ayuden a que el alimento que llegue ahí tenga un buen proceso de degradación, que no cause, por ejemplo, irritación cuando lleguen alimentos pesados, como por ejemplo las legumbres, un frijol, una alberja, la lactosa, que cuando llegue ahí se pueda degradar. Entonces, estos organismos son los que pueden ayudarnos a hacer ese proceso de degradación. Por lo tanto, nos ayudan a los seres humanos a sobrellevar ese proceso de digestión mucho mejor. Profe, yo tengo una duda. Dime, Natalia. Tú dices que una de las diferencias entre bacterias y hongos es que la pared celular del hongo tiene quitina, ¿verdad? Sí. Y el de las bacterias peptidoglicano, pero eso vendría a ser significativo para las gram positivas. En cuanto a las gram negativas, ¿sería qué? ¿Que no tiene pared celular? No, las gram negativas sí tiene pared celular, pero recuerda que el peptidoglicano que posee solamente es entre el 10 y el 30%. Ellas también tienen, pero en una menor proporción. Las dos lo tienen, lo que cambia es la concentración de la una o de la otra para diferenciar gram positivas o gram negativas. Mientras que los hongos no tienen peptidoglicano, lo que tiene es quitina. Listo, gracias, profe. Vale, si lo vemos entonces al microscopio, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, en cuanto a los hongos, el colorante que se aplica en el laboratorio se conoce como azul de lactofenol. El azul de lactofenol, entonces, me va a ayudar a poder visualizar más claramente las células que poseen los hongos. Terminó de despertar la perrita. Les encargo, por favor, los micrófonos para que los cierren. El azul de lactofenol, entonces, ¿qué contiene? Tiene lactato, que me va a ayudar a penetrar, bueno, junto con el lactato y el fenol, me va a ayudar a penetrar la pared, irrumpir esa quitina y que pueda entrar el colorante que tenemos, que ¿cuál es? Azul de algodón. Y de tal manera, las estructuras de los hongos las vamos a visualizar de ese color, azul.
¿Cómo diferencio un hongo de otro? Entonces, recordemos que los que son hongos conocidos como mohos o hongos pluricelulares microscópicos tienen hifas. Vean que les contaba que podrían ser hifas septadas, que se veía la división, como en este caso que se ve aquí una división, una rayita. Son hifas septadas o hifas cenocíticas, y en este caso se ve entera. Las hifas son estas como especie de tallos, nuevamente les recuerdo, no son tallos, son células ahí que están unidas, pero recuerden que los tallos en las plantas permiten la conducción de savia bruta y savia elaborada. En este caso no es un tejido conductor, los hongos no tienen tejido, son células que están conformando estas hifas. Y además tienen esporas, ¿se acuerdan que les decía que es la forma de reproducirse, que son estas redonditas? Entonces, primera forma de poder identificar. Muchachos, por favor, cierren micrófonos, hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto. Permítame un segundito. Diana, qué pena contigo, te voy a silenciar. Listo. Entonces, cuando las vamos a ver en el microscopio, vemos las hifas y vemos la estructura de las esporas. De esa manera voy a diferenciar la una de la otra, de cómo tienen constituidas sus hifas y cómo se forman sus esporas. Si se dan cuenta, esta se ve más bien dentro de una bolsa, ahí están las esporas, mientras que en esta se ve como si fueran ramas, y dentro de esas ramas como si esas esporas formaran una especie de flores. De esta forma empezamos a diferenciar el uno del otro. Entonces, en el microscopio, ¿cómo lo veríamos? Entonces, la lámina, tomamos la muestra del hongo. ¿De dónde la podemos tomar? En el laboratorio se hubiera pedido que tomaran una muestra de un hongo que tuviera, de un pan que tuviera hongo, de una fruta con hongo, o dentro de un cultivo ya in vitro, se llama una caja de Petri, y esto que vemos como cremoso son colonias donde hay una gran cantidad de hongos. Este es un hongo moho, de esos que están acá, se ven así en una caja de Petri, o en forma como cremosa sería una levadura. Se toma la muestra, entonces hay dos opciones, con una herramienta que se conoce como aguja de disección, se raspa un poco de esta muestra y se lleva a la lámina. O con la ayuda de una cinta transparente, se toma con los dedos pulgar, se coloca la parte adhesiva frente al hongo, se hace algo de presión con el dedo pulgar, recuerden que siempre hay que tener guantes en el laboratorio, y esto vamos a intentar llevarlo a la lámina. La lámina debe contener una gotica de esto que hablamos hace un momento, azul de lactofenol. Sea que yo haya tomado la muestra con esa aguja de disección o con la cinta, debe tener contacto siempre con el azul de lactofenol. Entonces digamos que es la cinta. Esto largadito que es ahí es la cinta. Después coloco la lámina y observo en el objetivo de 4, 10 y 40X. Recuerden que siempre empezamos por el de 4, pasamos por el de 10 y finalmente por el de 40X. Para poder encontrar la muestra, enfocarla y ahí sí, con la ayuda del aumento y el poder de resolución, identificar cada uno de los puntos que me están conformando, en este caso, el hongo. ¿Qué observo acá? Este de aquí es el hongo del pan, se conoce como Rhizopus. Vemos que sus hifas son cenocíticas, no tienen divisiones, son enteras, y que tiene una forma más bien redonda las esporas. La forma que están conformando varias esporas es como redonda. Este de aquí es el hongo de la fresa, se llama Botrytis. Como les decía hace un momento, sus hifas son septadas, se ve claramente la división de una célula con la otra, además forman como una especie de ramas y las esporas están unidas de tal forma que parecen que están conformando unas flores. De esta manera en el microscopio yo puedo identificar que es un hongo pluricelular, identificar hifas y esporas. Con respecto a las levaduras, recuerden que ellas son unicelulares. Las levaduras se pueden ver de dos maneras. Con azul de lactofenol se verían así como esta muestra que está acá.
si se dan cuenta son ovaladas, y el azul del lactofenol únicamente lo que me va a teñir es la pared celular. Entonces, logro ver, es la pared, no veo el interior, pero sí veo claramente cada una de esas células de la levadura y pues cómo están moviéndose. Esto de acá está vivo. Simplemente sin el colorante, yo puedo ver en el microscopio movimiento de estas levaduras dado a que están vivas. Pero digamos que también se puede hacer una especie de tinción como la tinción de Gram, donde se fija la muestra con calor, muy parecido a lo que hicimos con las bacterias, y lo que agregamos es, en este caso, cristal violeta. Cristal violeta lo que va a hacer es teñir la pared celular, aunque no tenga peptidoglicano, el cristal violeta lo que hace es unirse a la pared celular. No le aplico Lugol para que penetre, no, lo que quiero es simplemente ver la pared. Al aplicar calor, las células se mueren, así que van a estar estáticas la una con la otra. Diferencia de esta muestra con respecto a las bacterias es el tamaño y la forma. Si yo comparara la muestra de una bacteria con respecto a una levadura, algo así se vería el tamaño. Se dan cuenta, la levadura se ve grande con respecto a una bacteria. La bacteria es redonda, en forma de esfera. Una levadura es ovalada. Entonces puede que se vea morada como una bacteria, pero si no la veo pequeña y la veo bien redonda, no es una bacteria, es una levadura. Listo. Entonces, si vamos a nuestro informe de laboratorio, ¿qué deben hacer ustedes? Ahí también hay un video por si quieren conocer más información sobre bacterias y hongos, pues los invito a que por favor la revisen. ¿Qué deben hacer acá? Tenemos 5 estructuras. Entonces, lo que deben hacer es nuevamente ampliarlas e identificar qué es lo que está ocurriendo y dar una descripción de lo que está pasando. Consejo. Recuerden los colores y los colorantes que hablábamos hace un momento. Entonces, si yo lo veo morado o rosado, pues estoy hablando de una bacteria. Si lo veo azul, estoy hablando de una levadura. Si estoy hablando de una bacteria, pues recuerden que tenemos que dar forma y de acuerdo al color, si es gram positiva o gram negativa. Si es un hongo, tengo que decir si es pluricelular o unicelular. Unicelular, pues sería una levadura. Pluricelular, pues explicar la estructura. ¿Cuál sería la hifa? ¿Dónde estarían las esporas? Eso es lo que tendríamos que visualizar en esas imágenes, simplemente hacer la descripción de qué están observando, y es un hongo, una bacteria, gram positiva, gram negativa, es un hongo unicelular, pluricelular, eso es lo que deberían describir acá, y contestar unas preguntas que, digamos que tienen una fundamentación muy parecida a lo que les acabo de explicar. Pueden buscar información en otras partes, y si les interesa también pueden ver el video que se encuentra dentro del protocolo. Por hoy también vamos a ver la práctica número 5, que es mitosis y meiosis. Pero para empezar, quiero preguntarle si quedó claro o si hay alguna duda de la práctica 4. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que estoy revisando el cuestionario de la práctica 4 y la pregunta A y la pregunta C son las mismas, pero no sé si yo tal vez descargué mal el archivo. ¿Me podrías indicar, por favor? Dice, ¿cuáles son las bacterias gram positivas y las gram negativas? Y pues está en la A y en el cuadrito C también es la misma. Entonces nos quedó mal el formato, porque si te das cuenta aquí en el formato que les estoy proyectando, digamos, sí es muy parecido, la respuesta es muy parecida en las dos. Entonces, en ese caso, pues vienen la A o la C, porque realmente va a ser la misma respuesta. Entonces, para ese caso, pues gracias por la aclaración. La A y la C tendrían, digamos que la misma respuesta. Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces ahora sí vamos con nuestra práctica 5, que tiene que ver con mitosis y meiosis. Entonces, recordemos que hay que tener en cuenta algunos conceptos claves para poder identificar qué es mitosis y qué es meiosis, y tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo con la tarea 3 que ustedes hace menos de 4 días entregaron en su entorno de evaluación. Entonces, recordemos que el ADN contiene la información genética de un organismo, es decir, que tiene información que me va a permitir conocer cómo va a ser ese nuevo individuo,
qué ha tomado de esa estructura genética de sus padres y qué características físicas va a tener. Ese ADN es una estructura helicoidal de doble cadena y en el interior tenemos diferentes bases nitrogenadas como la adenina, timina, citosina y guanina. Se empaquetan en cromosomas, que es lo que tenemos aquí, y generalmente lo conocemos como una X. Realmente un cromosoma es la mitad de la información y en ella lo que encontramos es todo el ADN empaquetado, es decir, como concentrado, ahí estaría esa información. Otro concepto clave para poder identificar qué es mitosis y qué es meiosis es identificar que dentro de las células que componen un ser vivo, más hablando, por ejemplo, de estructuras como, por ejemplo, de organismos como los animales o los vegetales, encontramos dos grandes clasificaciones: células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas son aquellas que todas tienen la misma cantidad de cromosomas. En el caso de los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Estas células todas tienen esa misma cantidad. Y dentro de ellas, pues encontramos las células óseas, nerviosas, adiposas, es decir, las que contienen lípido, de cartílago, las secretoras, musculares, epidermales y sanguíneas. Es decir, que la gran mayoría de las células que componen a un ser vivo son células somáticas. Tienen su función especial y clara para poder permitir la supervivencia de ese individuo. Pero digamos que dentro de su estructura tienen toda la cantidad de cromosomas que tiene esa especie. En el caso de los seres humanos, 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Cada célula tiene esa cantidad. Células somáticas son las que nos permiten, por ejemplo, tener el crecimiento cuando somos niños, que nos permiten sentir, las células nerviosas, poder movernos, las células musculares. Mientras que las células sexuales, únicamente hay dos tipos de células sexuales: óvulos y espermatozoides. Diferencia con las somáticas: ellos tienen la mitad de la información genética de esa especie. Aquí les decía que teníamos 23 pares de cromosomas. En total, 46 cromosomas. Todas ellas, no importa si es célula sanguínea, si es célula nerviosa o ósea, todas van a tener 46 cromosomas. Óvulos y espermatozoides solo tienen la mitad, es decir, 23 cromosomas. Aquí no hablamos de pares, sino solamente del total. Aquí hablamos de 46 cromosomas. Aquí hablaríamos de 23 cromosomas. Tienen la mitad de la información. ¿Por qué tienen la mitad de la información? Pues porque recuerden que lo ideal en ellos es que pueda unirse un óvulo con un espermatozoide y crear un nuevo individuo. De tal manera que la mitad de la información genética de este nuevo individuo sea dada por el padre, la otra mitad por la madre, para que este nuevo individuo, cuando se une célula y espermatozoide, esa célula se llama cigoto, para que este cigoto tenga los 46 cromosomas que tiene la especie humana. Entonces, esa es la diferencia entre el uno y el otro. Somáticas tienen 46 cromosomas para nuestra especie. Recuerden que cada especie tiene una cantidad diferente de cromosomas. Y en las células sexuales, para los seres humanos, tendría la mitad de información, serían 23 cromosomas. ¿Claro esa partecita? Sí, Eliana, dame un segundo y yo ahorita les vuelvo a compartir el enlace. Lo compartí al principio ya, en unos minutos se los vuelvo a compartir. Vale, muchas gracias, Andrea. Entonces, somáticas, toda la información genética de esa especie. Sexuales, solamente la mitad, porque al fundirse óvulo y con espermatozoide, ese nuevo individuo va a tener la misma cantidad de cromosomas que tiene un individuo de esa especie normal. Heidi, muchas gracias por compartir el enlace. Listo, entonces, aclarando esa información, pues nos queda un poco más fácil poder identificar la diferencia entre mitosis y meiosis. Todas las células,
pues van a tener un ciclo de vida, es decir, que en su estancia en el cuerpo van a poder crecer, hacer su función específica, finalmente envejecen, mueren y deben ser reemplazadas. El proceso por el cual la célula se reproduce y pueda crear dos células idénticas se va a llamar mitosis. Pero importante, recuerden que la mitosis únicamente se da en células somáticas, es decir, que la que contiene toda la información de esa especie. Para el ejemplo que les acababa de dar, en los seres humanos, les encontramos en las células de los huesos, de los nervios, de los músculos, todas ellas hacen mitosis. Esa división celular, de que de una célula madre aparezcan dos células hijas, se conoce como ciclo celular y realmente tiene como 4 etapas grandes para poderlas identificar. El ciclo celular pues, está conformado por una fase conocida como G1, una fase S, G2 y finalmente mitosis. ¿Dónde inicia el ciclo? Por este lado, antes de empezar esa fase G1. Digamos que otras características es que estas fases denominadas G1 y G2 en ocasiones se denomina como una fase vacía, porque realmente lo que va a ocurrir acá es que la célula va a aumentar de tamaño, va a crecer. En la fase S, generalmente lo que ocurre es que se empieza a dar la síntesis, es decir, a producir copias de los cromosomas que estaban en la célula madre. Aquí se da el proceso que se conoce como replicación. Y pasados estas 3 fases de acá, ahí sí se da la mitosis. Entonces tenemos la célula hizo su función para la que se dio. Entonces una célula muscular, pues creó un músculo, ayudó a que se elongara o a que se redujera el tamaño del músculo para poder dar el movimiento. Si era una célula nerviosa, pues permitía ese paso de información para que el organismo reconociera dolor, alguna sensación diferente. Terminado ese momento de haber hecho su función y en la etapa en que requiere ya reproducirse, entonces inicia con esa fase G1. Como les digo, es un periodo de crecimiento, aumenta de tamaño. Y ahí iniciaría una fase S, donde, como les contaba hace un momento, se da la replicación, es decir, se duplica la información del ADN que estaban en los cromosomas. Y nuevamente sigue ese proceso de crecimiento de la célula. Esta es la fase más larga, estas 3 de acá. Cuando la célula hace eso, ahí sí pasa a lo que conocemos como mitosis, que es una fase un poquito más corta. Dentro de la mitosis tenemos unas 5 fases bien determinadas. La primera es la profase. Digamos que la profase temprana tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento. Se está preparando la célula, está aumentando de tamaño, pero para que inicie esa profase como tal, ¿qué es lo que debe ocurrir en la célula? Lo que tenemos como membrana nuclear va a desaparecer. Es decir, que el ADN ya no está concentrado en el núcleo, sino que ya va a estar más libre. ¿Por qué más libre? Porque recuerden que el ADN que estaba empaquetado en cromosomas se ha duplicado. Es decir, que la información que estaba en el núcleo también ha duplicado y por lo tanto la capacidad que tenía el núcleo para soportarla pues no es suficiente y por lo tanto desaparece esa membrana nuclear. Al desaparecer ocurre eso que estamos viendo acá. Se ven los cromosomas, están regados en lo que antes era el núcleo y es importante que recordemos que ahí encontramos la información del ADN ya de las nuevas células que se van a conformar. En la profase también se crea esto que vemos acá, en profase temprana también está, que se conoce como el uso acromático o fibras del uso acromático. ¿Qué son? Son estructuras que se encuentran en los polos de la célula y que lo que van a hacer es atravesar estos cromosomas que están duplicados en su información para que después se puedan mover hacia los extremos. Entonces, profase, desaparece el núcleo, el ADN está duplicado y ya aparece el uso acromático.
Metafase, pues el uso cromático ha atravesado los centriolos, es decir, la parte central de esos cromosomas, y los tenía todos en la mitad. Están todos lineales en el centro. Esa es la metafase. Ocurrido este proceso, entonces ahí sí vamos a la anafase, que es esta que tenemos acá. En la anafase, los cromosomas se van a separar. Aquí los vemos como unas X. Si se dan cuenta, aquí se ven la mitad de esas X. Simplemente se ve un extremo de ellas. Entonces se separan los cromosomas, la célula se elonga, es decir, que se va a alargar, y esos usos acromáticos lo que van a hacer es que van a permitir que esa mitad de la información, es decir, la mitad de los cromosomas, vayan a los extremos de la célula. Eso sería la anafase. Cromosomas van por la mitad, o sea, la información genética realmente va hacia los extremos de la célula. Pasamos a la metafase. En la metafase, ¿qué está ocurriendo? Nuevamente, ese ADN vuelve a empaquetarse en lo que conocemos como núcleo, es decir, que nuevamente vuelve a aparecer esa membrana nuclear. Seguimos viendo el ADN en la mitad de ellos. Y finalmente en la telofase se ve el núcleo bien estructurado. ¿Qué pasaría después? Pues tenemos ya dos células hijas muy parecidas en cuanto al tamaño, la función, tienen la misma información genética, o sea, si esa tenía 46 pares de cromosomas, aquí cada una de ellas tiene 46 y 46, ya cada una tiene esa misma cantidad de ADN. ¿Qué le faltaría? Simplemente partirse en la mitad, ¿sí? Hacer una invaginación, separarse y ya realizar las funciones para cada una de ellas. ¿Qué pasaría entonces con la muestra si la vemos a un microscopio? Esto es lo que pasaría acá. ¿De dónde tomaríamos la muestra? La tomaríamos del ápice de una raíz, generalmente lo que hacemos en el laboratorio es de una raíz de cebolla, porque sus células son grandes, se pueden visualizar fácilmente como ustedes veían la semana pasada, y lo que hacemos acá es una tinción especial para poder identificar claramente qué es lo que está pasando en el núcleo, porque recuerden que en el núcleo es donde están los cromosomas, esa información genética, y de ahí podremos saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visualizar claramente el interior, nuevamente les digo, del núcleo y tratar de identificar en qué fase está cada célula, en qué fase de la mitosis. Recuerden que cada célula es individual, no todas al mismo tiempo están haciendo reproducción, no todas están dentro de la mitosis, sino pueden que algunas están en su fase de funcionalidad. Entonces una célula nerviosa está pasando la información que está atravesando de la piel al cerebro. Es una célula ósea, entonces está dando esa rigidez y esa estructura que requiere el cuerpo para poder sostenerse. Entonces, dependiendo del momento en el que esté la célula, pues puede estar en mitosis y dentro de la mitosis en diferentes fases. Entonces, si ustedes recuerdan, les decía que la primera fase, esa profase inicial, se conoce como interfase, es cuando la célula se está preparando. Principal característica para reconocerla. Una célula normal, en estado normal, se ve el núcleo bien desarrollado, en este caso de color morado, o bien desarrollado y de color café o negro, dependiendo de la tinción que se haya aplicado. Pero se ve claramente dónde está el núcleo. Vean esta célula de acá. Está en interfase porque vemos que el núcleo está desapareciendo, pero no vemos lineales, sino estamos viendo simplemente que está desapareciendo el núcleo. Está en interfase. El ADN se está empaquetando en esos cromosomas que conocemos como X. Aquí lo que está ocurriendo con el ADN es que estaba en su forma helicoidal, se está empaquetando para formar lo que conocemos como cromosomas. ¿Cuánto tiempo toma cada fase? No, realmente depende de la célula. Hay unos que son minutos, otros que se demoran horas para poderlo hacer. Depende de la célula y digamos que también de la nutrición que tenga ese individuo, pues para que le permita hacer un buen desarrollo y reproducción de sus células.
Siguiente fase, después de que se ha duplicado el ADN, de que está desapareciendo el núcleo, es la profase. Si ustedes recuerdan, aquí les decía que ahora sí el ADN está empaquetado como unas X. Aquí se alcanza a ver un poquito de cómo lo que está pasando, pero realmente para identificar es que no hay núcleo. Recuerden que el núcleo se ve bien oscuro. No hay núcleo y estamos viendo ciertas líneas a lo largo de este núcleo. Esa sería la profase. Siguiente fase, metafase. Recuerden que lo que hace es que aparecen el uso cromático y me va a atravesar estos cromosomas y me los va a dejar lineales en todo el centro. Entonces aquí se alcanza a ver que hay algo más concentrado en la mitad, bien alineado, y se ve el uso cromático. Anafase, pues esto que tenía en la mitad, lo que va a hacer es llevarlo a los extremos. Esa es la anafase. A mí me gusta decirles que para mí, esta anafase yo casi siempre la identifico es como si fuera un rasguño de un gato. Se ven claramente las líneas. Recuerden que lo que está ocurriendo es que la mitad de la información genética se está llevando a cada extremo de la célula. Bueno, cuando hablo de la mitad, estoy hablando es que estoy llevando 46 cromosomas a un extremo y 46 cromosomas al otro, porque recuerden que lo que ocurrió es que se había duplicado la información acá. Entonces aquí no hay 46 cromosomas, sino que estoy hablando de que hay, en este caso, 92, porque se duplicó la información. Y al dividirse, pues van los 46 y 46. Finalmente, se crea el núcleo de los dos nuevas células que se van a formar y se ven acá, ven, aquí se ve la mitad de uno y aquí se ve la mitad de otro y los dos están contenidos dentro de la misma célula. Esa sería la telofase. Entonces, lo que deberían hacer ustedes es poder tratar de identificar, ayudándose de esta gráfica, en qué fases están las células dentro de una imagen que se les está dando en ese informe de laboratorio. Ahorita les muestro el anexo para que lo podamos identificar. Edgar, sí, la interfase sería como una profase temprana. La interfase es duplicación de ADN y desaparición de el núcleo, pero digamos que el nombre más específico es interfase. Finalmente tendríamos la meiosis. La meiosis, recuerden que es un tipo de reproducción que únicamente se da en las células sexuales, es decir, en óvulos y espermatozoides. Recordemos que en este caso, la célula madre tendría, para el caso de los seres humanos, 46 cromosomas y las células hijas que salen al final de este proceso tendrían la mitad de la información, 23 cromosomas. Esa es la gran diferencia. Sale con la mitad de la información. Pero también la otra diferencia es la cantidad de células que salen de cada proceso. En la mitosis decíamos que de una célula madre salían 2 células hijas. De la meiosis, de una célula madre, al final saldrán 4 células hijas. Entonces, inicia también con un proceso de interfase. La interfase, recuerden que es todo el ciclo celular, donde se duplica el ADN, donde se prepara la célula desapareciendo la membrana nuclear y empezando su crecimiento como tal. De tal manera que vemos, aquí se ve un poco mejor definido, la información que tenía originalmente la célula de ADN, digamos que fuera el azul, y su duplicación, en este caso, sería la roja. Entonces vemos esas X conformadas por estos ADNs duplicados. Ha desaparecido la membrana nuclear, es decir, que la información genética está en el citoplasma. Metafase, pues aparece el uso cromático, atraviesa estos cromosomas en todo el centro y los lleva en la parte central, haciendo una alineación casi perfecta de esos cromosomas. Anafase, pues ya la mitad de la información va a ir a los extremos de la célula, pero les pido el favor que se fijen claramente en los colores. Aquí siguen estando duplicados, pero por favor fíjense en los colores. Decía azul era lo que estaba original, ejemplo, y lo rojo era lo duplicado. Si ustedes se dan cuenta, no es la mitad perfecta lo que se está llevando cada una de las células, de ese uso cromático. El polo nos está llevando la mitad perfecta.
aquí se dan cuenta, va rojo y la puntica va azul, este va azul con una puntica roja, y así vemos las diferentes variaciones en ellas. ¿Por qué este cambio de color? Porque recordemos que va a la mitad de la información y no todas las células de óvulo y espermatozoides tienen exactamente la misma información. Sí viene de padre y de madre, pero puede tener algunos cambios. Eso tiene mucho que ver con tarea 3 y con lo que vamos a ver la próxima semana en nuestra práctica 7. Cuando hablábamos en la tarea 3 de alelos, si ustedes se acuerdan, hablábamos de la información que estaban en los genes y habían 2 alelos que estaban conformados o simbolizados por letras. Esos alelos entonces me dan la información que me tenía padre y el que tenía por mi madre. Esa letra puede ser mayúscula cuando es dominante o minúscula cuando es recesiva. Algunos vamos a encontrar como homocigotos cuando las 2 letras son iguales, homocigotos dominantes cuando las 2 son mayúsculas, homocigotos recesivos cuando las 2 son minúsculas o heterocigotos cuando tengo una mayúscula y una minúscula. Digamos que esta información de cómo se reparten estos alelos se da aquí, cuando se da la meiosis. Entonces, lo que les quiero simbolizar aquí con estos colores es que esto es lo que contenía, digamos, la información de nuestros padres. Tenían 2 alelos, pero en la meiosis lo que va a ocurrir es que la información, esto eran 43 pares de cromosomas, 46 cromosomas, es que esto se va a ir por la mitad. Una parte la va a tomar una célula, otra parte la otra, pero esto no es perfecto. No es que cuando hagan esto, por eso es el cambio de colores, no es que cogió esta mitad perfecta y siempre se llevó esto y este óvulo va a tener siempre esta información de lo que tenía esta parte de los alelos. ¿Qué puede pasar cuando ocurre esto? Puede que esto que lleva este cromosoma tenga esta información de este gen, de acá resultó que tomó esta información de acá, y de esta, digamos que cada uno es una característica diferente. Será la información para los ojos, será la información para la altura, será la información para el color del cabello. Entonces puede tomar este alelo de acá, de esta combinación, este alelo de acá y este alelo de acá. Esto es lo que está ocurriendo. De la información que tenían para todas nuestras diferentes características, está tomando uno u otro. De aquí que, por ejemplo, cuando tenemos hermanos, puede que tengamos diferencias. Les voy a contar en mi caso. En mi caso somos 3 hermanos. Los 3 somos muy parecidos, pero, por ejemplo, la forma de los ojos varía en nosotros. Con mi hermano menor tenemos forma de ojos almendrados, mi hermana de la mitad tiene los ojos un poquito más redondos. Tiene que ver que, a pesar de que son los mismos padres, cuando se hace esta división, pues se toma un alelo u otro de cada gen. Aquí es donde se hace esa mezcla. ¿Queda claro lo que estoy contando, más o menos? Aquí es donde se da esa diferencia para hablar de lo que estábamos estableciendo en la tarea 3 de genética, de esos alelos, de cómo se dan esas probabilidades de que tenga un hijo ciertas características parecidas a los padres o que desaparezca ciertas características. Bueno, esto cerrando el paréntesis, dándole la claridad de por qué se da esa combinación de colores en el uno o en el otro. Anafase, estamos llevando esa mitad de la información a los extremos. La telofase, lo que está ocurriendo es que en este caso se empaqueta muy bien esa información genética y se crean nuevamente lo que se creería que son nuevos núcleos, pero no se da completamente la creación de nuevos núcleos, pero la fase importante en este caso es que sí se va a dar la división, una primera telofase. Estas células que tienen esa información genética duplicada, hasta aquí, cada una de ellas todavía tiene los 46 cromosomas, hasta aquí va esa información, pero como les digo, ya va combinadita. Cada una de ellas que tiene sus 46 cromosomas entra nuevamente a una fase de reproducción. Irían entonces cada una de ellas a una profase secundaria, donde en este caso no se duplica el ADN ya está con la información que debe estar. En este caso lo que se hace es que se está estableciendo que lo que se haya creado como un posible núcleo desaparece. Aquí lo que nuevamente requiere la célula es que aparezca esto, el uso cromático. Para pasar a la metafase y que este uso cromático toma la información de esos cromosomas y los alinea. Hasta acá seguimos todavía con 46 cromosomas en la mitad.
Están alineados en la mitad, esa es la metafase 2. Pasamos a la anafase 2. Esos que eran 46 cromosomas se van a partir a la mitad. Esa mitad de la información va a ir a los polos de las células. Es decir, que ahora acá, si hablamos de 23 cromosomas y esta otra mitad tiene 23 cromosomas. Igual pasa con esta célula. Esta mitad tiene 23 y esta mitad tiene 23. Aquí ya se dividió la información de cada individuo. Fíjense por favor en los colores. A pesar de que estamos hablando de seres humanos, bueno, para el ejemplo, porque estamos hablando de individuos, a pesar de que cada individuo tiene la misma información de ese individuo que lo posee, hombre o mujer, fíjense en que hay variaciones. Entonces puede que este me haya tomado gran parte de la información dominante para la mayoría de características y algo recesivo de ciertas otras. Este de acá resultó que tomó todo lo que era recesivo para todas las características. Este de acá, gran parte recesiva y otra dominante. Acá se dividió. Esa es la anafase 2, se fueron a los extremos. Telofases, que se crean nuevos núcleos, cada uno en un extremo. Citoquinesis es que se dividen en la mitad. Cada una de estas nuevas células solamente tiene la mitad de la información, 23 cromosomas cada uno, y de esta forma resulta que de una célula madre aparecen 4 células hijas con la mitad de la información genética. Nuevamente, fíjense en los colores, tenemos, a pesar de ser células del mismo individuo, la información que posee su parte genética varía en ciertas condiciones. Pueden que sean las mismas características, pero algunos tomaron las características dominantes y recesivas para cada especie, para cada característica. Importante, como se fijan en los colores, los seres vivos no poseemos solo genes dominantes, solo genes recesivos, sino somos una mezcla de todo. O sea, aquellos que les tocaba, por ejemplo, cruces de híbridos, es decir, de 2 características, tiene mucho que ver con esto. En esos cruces de híbridos si hablamos con símbolos, que teníamos 4 alelos, que podríamos tener alelos para una característica que fueran heterocigotos y que para el otro fueran dominantes. Estamos hablando del mismo individuo, pero sus características en cuanto a los alelos eran algunos heterocigotos, otros que eran dominantes. Eso tiene que ver con esos cambios que se dieron aquí en la célula. Es el mismo individuo. Son sus óvulos, son sus espermatozoides, pero cada uno varía en ciertas información. Siendo el mismo individuo, tiene una información que puede llegar a variar. María Fernanda me pregunta, cuando un niño nace y se parece a sus padres, no se parece a sus padres, pero sí, ¿verdad? Se parece a sus abuelos, pero no a sus padres. ¿Qué es lo que pasa? Ahí estaríamos hablando de la segunda ley de Mendel. Que ciertas características que son recesivas y que no se dieron en los genes de los padres, vuelven a aparecer en los genes de los hijos. Es decir, estas que son letras minúsculas que simbolizan genes recesivos, puede que ejemplo, esto que era rojito acá era un gen recesivo que tenía la información guardada de cierta característica. Esto es un óvulo. Cuando se une, por ejemplo, con un espermatozoide y ese espermatozoide para esa característica también tenga un gen recesivo, cuando se unan estos dos, ejemplo, van a formar un homocigoto recesivo y esa información que venía de los abuelos vuelve a aparecer acá. Es decir, esta es la segunda ley de Mendel. Aquellas características que habían desaparecido en otras generaciones vuelven a aparecer. Obviamente tiene que darse que los dos padres tengan características recesivas para ese gen, para que tengan esa característica especial. Ejemplo de esas características que aparecen en los abuelos y luego en la tercera generación, es decir, en los nietos. El color de ojos claros, poder tener un embarazo múltiple, ciertas condiciones en la sangre, entonces pueden darse por esos genes recesivos. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, parece que no. Entonces, en la práctica 5, ¿qué van a hacer, muchachos? La idea es que ustedes pueden volver a revisar
grabación de esto que estamos haciendo en ese momento, de este encuentro, o revisar estos 5 videos donde nuevamente se explica mitosis y meiosis, por si hay dudas de alguno de ellos, o este más grande que también me da la información condensada de todas las fases. La idea es que ustedes me ayuden a establecer qué tipo de fases está ocurriendo en cada una de estas células. Entonces, verificar entonces esto de acá, qué tipo de, en qué etapa se encuentra. Entonces aquí arriba le colocan el nombre. Entonces aquí creo que por la forma que diría que es una anafase, esta de acá diría que es una profase, colocar el nombre de lo que se está estableciendo y contestar estas preguntas. Eso sería todo. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, señora. Andrea me pregunta que si en el caso de enfermedades hereditarias se hacen por medio de esa información genética. Sí, señora. Esas enfermedades se pueden pasar a través de los genes, de ahí se deben pasar. Hay enfermedades que, digamos, algunas discapacidades, por ejemplo, el síndrome de Down, es porque en el gen 21 no se dan 2 alelos, sino que se unieron 3 alelos. Y digamos que tener ese alelo de más, esa información de más, pues hace que estas personas tengan una condición diferente al resto de seres humanos. Pero sí, todo este cambio tiene que ver, enfermedades, características, tiene que ver con la información genética y tiene que ver con óvulos, espermatozoides y sobre todo con este proceso que es la meiosis. Bueno, la rinitis y el asma, en algunos casos se puede dar una condición hereditaria, pues digamos que no la rinitis, sino que se den ciertas características especiales en estas vías respiratorias altas para que pueda llegar a afectarme, por ejemplo, el polen, el polvo, y me pueda dar la rinitis. Enfermedades, por ejemplo, hereditarias, la diabetes, la hipertensión, que esa información sí ya está en esos genes. En el caso de enfermedades huérfanas o autoinmunes, también se puede dar por cambios en la información genética que no estaba expresada en los padres, no tenían, digamos, que se expresaba el gen dominante que no causa la enfermedad, pero que tenían dentro de sus genes ese gen recesivo que sí la tenía. Y que al unirse óvulo y espermatozoide aparece esa enfermedad. Esas enfermedades, al ser huérfanas, significan que sean 1 en 1.000.000, en 10 millones, que no son tan comunes, pero que se pueden dar por esa información genética, por algunas mutaciones que se dan también al momento de generarse esa meiosis. ¿Preguntas? Parece que voy a volverles a compartir el enlace de la asistencia para que por favor lo diligencien. Recuerden que el informe lo pueden hacer individual o en grupos de máximo 3 personas. Estaré atenta al Skype por si tienen preguntas. El informe como tal, el documento como tal debe contener los 7 informes de laboratorio, pero hasta la próxima semana tendremos la información para poder desarrollar. Es decir, que todavía no tienen que subir nada al campus virtual. Por ahora están manejando sus informes aparte. Voy a dejar de grabar en este momento.